La antigua narrativa bíblica del mundo prediluviano, como se describe en los relatos iniciales del libro de Génesis, nos transporta a una era radicalmente distinta de la nuestra. Este período, interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, representa una época primordial de la humanidad, marcada por una longevidad notable, interacciones divinas con seres humanos y una cercanía especial con Dios. Los relatos de la creación, con figuras emblemáticas como Adán, Eva, Caín, Abel y finalmente Noé, arrojan luz sobre una existencia que parece casi tangible para nosotros. Este mundo ancestral se ve influenciado por varios factores que desembocan en el diluvio. Satanás y los ángeles caídos desempeñan roles cruciales en este contexto, y es fundamental destacar que el evento que desencadenó el diluvio ocurrió incluso antes de la creación misma del mundo. La Biblia, en el libro de Job, revela un evento que precedió la creación, cuando los hijos de Dios celebraron la fundación de la tierra. El pasaje de Job 38:7 nos presenta una escena celestial en la que seres angelicales, conocidos como estrellas de la mañana y hijos de Dios, fueron testigos y participantes de la creación terrenal. Sin embargo, antes del diluvio, también existían seres caídos. Aunque la Biblia solo ofrece breves referencias a estos ángeles caídos, su rebelión contra Dios y su destino son temas significativos. La caída de estos ángeles puede interpretarse en términos de su libre albedrío. El libro de Judas aclara que estos ángeles abandonaron su posición designada y fueron castigados. Satanás, disfrazado como un ángel de luz, lideró esta rebelión, buscando derrocar la autoridad divina. Jesús mismo habló sobre la caída de Satanás, indicando su verdadero poder espiritual y su papel en la lucha cósmica. Así, la vida antes del diluvio, según los relatos bíblicos, nos ofrece una visión intrigante de un mundo antiguo, marcado por la interacción entre lo divino y lo humano y el enfrentamiento entre el bien y el mal en las esferas celestiales. La vida antes del diluvio, como se describe en los primeros relatos bíblicos, nos presenta un panorama fascinante de una era remota, donde la interacción entre lo humano y lo divino y la lucha entre el bien y el mal se entrelazan de manera intrincada. Aunque la Biblia solo hace breves referencias a los ángeles caídos, la gran mayoría de los ángeles en el cielo permanecieron fieles y nunca se apartaron del camino ni se entregaron al mal. Sin embargo, hubo aquellos que tomaron esa decisión. Es crucial recordar que el cielo fue originalmente concebido como un lugar de pureza y rectitud, destinado a ser el hogar eterno de aquellos que le servían a Dios. Pero algunos ángeles se apartaron de esta pureza. ¿Qué causó que todo esto ocurriera? Sin embargo, no podemos negar el hecho de que los ángeles tienen libre albedrío. El libro de Judas deja esto claro. Judas, en su carta, advierte sobre la importancia de mantener el lugar designado por Dios. Los ángeles fueron creados específicamente para adorar a Dios en el cielo y cumplir sus mandatos. Sin embargo, algunos se rebelaron, liderados por Satanás, quien una vez fue un ángel de luz. Esta gran rebelión, como se la conoce, fue un intento de derrocar la autoridad de Dios en la esfera eterna. Jesús mismo habló sobre la caída de Satanás, testificando su expulsión del cielo. Esta figura no es simplemente una representación simbólica del mal, sino un ser antiguo con verdadero poder espiritual que utiliza para sus propios intereses malignos. Como Pablo nos enseña, nuestra lucha no es solo contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. La guerra espiritual comenzó desde los albores de la creación, cuando Satanás lanzó su primer ataque contra la autoridad de Dios en el jardín del Edén. Su objetivo era subvertir el plan divino para la humanidad. Y así, desde entonces, la lucha entre los reinos de la luz y las tinieblas ha continuado, con la humanidad atrapada en medio de este conflicto cósmico por su lealtad y su destino eterno. Es cierto que, en Génesis 3:1, se puede escuchar al padre de la mentira
interactuando con Eva, utilizando estrategias sutiles para sembrar dudas en su mente. El engañador, Satanás, utilizó varias estrategias para inducir a Eva a desobedecer el mandato de Dios. La primera fue la mentira directa al cuestionar lo que Dios había dicho. Luego, utilizó la suposición para hacer que Eva dudara de las consecuencias de su desobediencia, insinuando que no morirían realmente como Dios había afirmado. Finalmente, recurrió a la tentación para seducirla a comer del fruto prohibido. Después de la caída de Adán y Eva, Dios prometió que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, revelando así su completo dominio sobre Satanás. Aunque fueron expulsados del Edén, Dios continuó bendiciéndolos. Por ejemplo, Caín era agricultor, mientras que su hermano Abel era pastor de ovejas. Esto sugiere que incluso en esta etapa temprana, los roles se estaban definiendo en función de las necesidades y habilidades. Tubal-Caín, un descendiente de Caín, se convirtió en un instructor de todo artesano en bronce y hierro. Esto indica el surgimiento de profesiones más especializadas, como la metalurgia. También aparecieron músicos, con Jubal, otro descendiente de Caín, siendo el padre de todos los que tocaban la arpa y la flauta. Estos roles permitieron que la sociedad se volviera más compleja y organizada, preparando el escenario para formas más avanzadas de civilización. A pesar de que las personas aprendieron nuevas habilidades y ocupaciones, la vida antes del gran diluvio no era perfecta ni feliz. La Biblia nos dice que el Señor vio cuán grande era la maldad de la humanidad en la tierra y que todos los pensamientos de sus corazones eran malos todo el tiempo. En resumen, antes del diluvio, la humanidad se expandió y diversificó, las familias se transformaron en tribus, los roles se convirtieron en profesiones y la civilización dio sus primeros pasos. Sin embargo, el mundo se estaba corrompiendo cada vez más. Además, hubo una invasión de los Nefilim, liderada por Satanás, el autoproclamado comandante del reino de las tinieblas, que convocó a sus legiones malignas para infiltrar a la humanidad con la intención de corromper la línea original que llevaría al Mesías. La corrupción y la maldad se extendían rápidamente por toda la humanidad, alimentadas por la influencia de los Nefilim y la desobediencia generalizada a los mandamientos de Dios. La interacción entre los seres humanos y los ángeles caídos representaba un peligro para la integridad espiritual y moral de la humanidad. A medida que la población crecía, la tierra se llenaba de violencia y depravación. Los Nefilim, con su influencia corruptora, exacerbaban los problemas ya existentes en la sociedad. Esta era una época oscura en la que los corazones de los hombres se apartaban cada vez más de Dios y se sumergían en el caos y la maldad. En medio de este panorama sombrío, Dios observaba con pesar cómo su creación se alejaba cada vez más de su propósito original. La humanidad había perdido su camino y se había sumido en la oscuridad del pecado y la rebelión. La corrupción moral y espiritual alcanzaba proporciones alarmantes y la justicia divina se acercaba rápidamente. Como se describe en Génesis 6:1-6, en los primeros capítulos de Génesis, específicamente en Génesis 6, la Biblia pinta un cuadro del mundo antes del diluvio. El versículo 3 dice: «Dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero sus días serán 120 años». En aquellos días había nefilins en la tierra y también después, cuando los hijos de Dios se relacionaron con las hijas de los hombres, quienes les dieron hijos. Estos fueron los héroes del pasado, hombres de renombre. Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era siempre y solamente hacia el mal. Génesis 6:3-5. La tierra no era un lugar de paz ni bondad, sino más bien un lugar lleno de pecado, violencia y corrupción moral.
Imagina un mundo en el que las personas están consumidas por sus propios deseos, siempre buscando hacer lo que quieren sin importar el costo para los demás. La honestidad, la integridad y la bondad no son virtudes celebradas ni comprendidas. En su lugar, la mentira y la manipulación gobiernan el día. Todos están preocupados consigo mismos y el tejido mismo de la sociedad está desgarrado. En este ambiente de egoísmo y maldad, las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no cuidan unos de otros, en cambio, buscan explotarse mutuamente. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino sistemas de opresión que mantienen a los poderosos dominando a los débiles. Ahora, imagina introducir en este mundo caótico un desarrollo inusual, los nefilins. Estos no eran como personas comunes, eran especiales, muy fuertes y más grandes que la vida, pero parecían agravar aún más los problemas del mundo. Eran admirados, temidos y quizás incluso adorados, alejando a las personas del Dios verdadero que los había creado. Su fuerza los convertía en objetos de fascinación, pero eran parte de un mundo que se hundía cada vez más en el caos y el pecado. Fue en este contexto que Dios vio la maldad de la humanidad y la decadencia espiritual y moral. Dios sintió pesar por su creación, la humanidad, la joya de la corona de la creación. En lugar de vivir en armonía entre ellos y con el mundo, las personas estaban consumidas por la violencia, la maldad y el engaño. Dios miró a su creación y sintió una inmensa tristeza. La Biblia dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y su corazón estaba profundamente perturbado. Génesis 6:6, Nueva Versión Internacional. Fue un pesar divino, una tristeza tan profunda que trascendía la comprensión humana. Imagina a un padre desolado por las acciones de un hijo descarriado, pero amplificado infinitamente. Y así, en su gran dolor, Dios tomó una decisión difícil, como está registrado en Génesis 6:7, en la Biblia amplificada. Entonces el Señor dijo: «Borraré de la faz de la tierra a los seres humanos que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho». Dios se entristeció por las acciones de las personas que Él creó, y no tuvo más opción que tomar medidas para sanar un mundo en espiral hacia el caos. Sin embargo, incluso en medio de este capítulo sombrío de la historia humana, había un destello de esperanza en un hombre llamado Noé. Génesis 6:8, Biblia amplificada. Noé encontró gracia y favor a los ojos del Señor. El mundo se había desviado, pero Noé se destacaba como un faro de esperanza, un hombre de integridad y fe. Génesis 6:9, Biblia amplificada. Estas son las generaciones e historia de la familia de Noé. Noé era un hombre justo, que tenía una relación adecuada con Dios y era irreprochable en su generación corrupta. Noé caminaba y vivía en comunión habitual con Dios. Noé nació en la línea de Adán, descendiendo a través de Set, Enoc, Kenan y varios otros ancestros que llevaron la antorcha de la rectitud a lo largo de las generaciones. Eventualmente, esta línea llegó a Noé, un hombre que no solo llevó la antorcha, sino que permitió que brillara intensamente en su vida. Además, Noé era un hombre de familia, teniendo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Como padre amoroso y esposo fiel, inculcó en sus hijos las mismas virtudes que guardaba en su corazón. A pesar de la oscuridad a su alrededor, el hogar de Noé era un santuario de piedad. Incluso cuando Dios compartió su triste decisión de purificar la tierra del mal a través de un diluvio que inundaría todas las criaturas vivientes, la fe de Noé no vaciló. Él entendió la gravedad de la tarea que tenía por delante y la aceptó con un corazón pesado pero resoluto. Dios dijo: «Voy a poner fin a todos los seres humanos porque la tierra está llena de violencia debido a ellos. Los destruiré junto con la tierra». Génesis 6:13.
Dios encontró a Noé digno de ser el guardián de un nuevo comienzo para la humanidad. Noé hizo lo que Dios le dijo, incluso si la gente a su alrededor se burlaba de él o no creía que algo malo estuviera a punto de suceder. Pasó años construyendo el arca, advirtiendo a la gente sobre el inminente diluvio y esperando el momento en que Dios lo sellaría junto con su familia. Dentro de este gigantesco refugio de madera, cuando finalmente se abrió el cielo y la tierra fue inundada por el agua, las virtudes de Noé se convirtieron en la piedra angular de un nuevo mundo. Su fidelidad y obediencia preservaron a la humanidad para un nuevo comienzo. En ese mundo sumido en el caos, la luz de Noé brillaba con más intensidad, siendo un testimonio del duradero poder de la virtud y la fe en medio de una oscuridad abrumadora. El pacto de Dios con Noé está registrado en Génesis 6:17-22. El arca era el santuario de la familia de Noé, un barco diseñado para llevarlos por encima de las aguas que pronto inundarían la tierra. Dios le dijo a Noé: «Hazte un arca de madera de gofer, haz compartimentos en el arca y cúbrelo por dentro y por fuera con brea». Génesis 6:14. Dios proporcionó a Noé dimensiones específicas, diseños y planes para el arca. No era un barco común, era una embarcación especial diseñada para salvar a las últimas criaturas vivientes cuando el mundo estaba siendo inundado. En conclusión, la historia de Noé y el diluvio universal es mucho más que un relato bíblico sobre un evento catastrófico. Es un poderoso recordatorio de la importancia de la integridad, la fe y la obediencia en medio de la adversidad y la corrupción del mundo. Noé emerge como un símbolo de esperanza en un tiempo de oscuridad, destacando la capacidad del individuo para mantenerse firme en sus convicciones, incluso cuando el mundo a su alrededor se desmorona en caos y maldad. La vida de Noé nos enseña que la rectitud no es solo una cuestión de cumplir con ciertas reglas, sino de mantener una relación íntima y continua con Dios. Él caminaba en comunión habitual con Dios, lo que le permitió permanecer justo y fiel en medio de una generación corrupta. Su fe inquebrantable y su confianza en la palabra de Dios lo llevaron a emprender la monumental tarea de construir el arca, a pesar de las burlas y el escepticismo de los demás. La perseverancia de Noé durante la construcción del arca y su dedicación para advertir a otros sobre el inminente diluvio son un testimonio inspirador de su compromiso con la voluntad de Dios. A pesar de las dificultades y los desafíos, Noé permaneció firme en su propósito, confiando en que Dios cumpliría su promesa de preservar a él y a su familia. El arca misma simboliza el refugio seguro que Dios proporciona a aquellos que confían en Él. A través del diseño meticuloso del arca y las instrucciones específicas dadas a Noé, vemos la providencia divina en acción, asegurando la supervivencia de una remanente fiel en medio del juicio divino. El diluvio, en última instancia, no solo fue un acto de destrucción, sino también un acto de purificación y renovación. Dios encontró en Noé a un hombre digno de llevar adelante un nuevo comienzo para la humanidad, preservando la vida en la tierra y estableciendo un pacto eterno con él y su descendencia. En un mundo inundado por el pecado y la maldad, la historia de Noé nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe y a seguir los caminos del Señor con integridad y obediencia. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la virtud y la fe puede brillar intensamente, ofreciendo esperanza y salvación a aquellos que buscan refugio en el amor y la gracia de Dios. Que la vida de Noé sea para nosotros un recordatorio perdurable de la fidelidad y el poder transformador de Dios en medio de las tormentas de la vida. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal. Así nos apoyas a seguir subiendo las mejores lecciones bíblicas.